Federal esconde una realidad aquí en Estados Unidos que de hecho es una realidad que se presenta en muchos países donde hay un banco central independiente al Ejecutivo, y es que hay tensiones entre el presidente y quien maneja el Banco Central, la política monetaria, fundamentalmente por el manejo de las tasas de interés. El presidente Trump ha presionado constantemente a Jerome Powell, quien es el presidente de la Fed, para que rebaje las tasas de interés aquí en Estados Unidos. Y entonces, como parte de esta campaña de presión, el presidente Trump ha empezado a decir que resulta que en la Fed, en la renovación, hay sobrecostos inmensos y que debería haber una investigación en torno a eso. Por eso, se fue ayer el presidente Trump a la sede de la Reserva Federal, se reunió junto al presidente de la Fed, Jerome Powell, y hubo un momento bastante particular. Ambos tenían puesto su casco de construcción, se pararon ante los medios de comunicación y el presidente Trump con Jerome Powell allí al lado empezó a hablar sobre los sobrecostos, sobre esas cifras. Escuchemos ese momento. So the 2.7 is now 3.1. I'm not aware of that. Yeah, it just came out. Yeah, I haven't heard that from anybody at the Fed. Yeah, it just came out. Our notes had it about 3.1 as well. 3.1. 3.2. This came from us? Yes. I don't know who does that. You're including the Martin renovation. You just added our entire capital plan. Yeah, you just added in a third building is what that is. That's a third building. Well, no, but it's a building that's being built. No, it was built 5 years ago. We finished Martin 5 years ago. It's part of the overall. Bueno, allí lo que escuchaban ustedes era el intercambio completo. La imagen es el presidente Trump junto a Jerome Powell de frente a los medios con casco de construcción, y dice Trump, bueno, ha habido unos sobrecostos inmensos, la cifra es, él dice billion, 3.1 billion, eso traducido son miles de millones, 3.100 millones de dólares. Inmediatamente Jerome Powell dice, no, eso no es verdad, ¿de dónde sale esa cifra? Yo no he escuchado esa cifra de nadie aquí en la Reserva Federal, eso no viene de nosotros. Trump se mete la mano al bolsillo y saca una hojita, se la da a Jerome Powell e inmediatamente Jerome Powell se pone las gafas y empieza a leer. Hay un momento pequeño de silencio hasta que Jerome Powell dice, aquí estás incluyendo la renovación del edificio Martin, que ya está construido hace 5 años. Trump le dice, no, está siendo construido en este momento. Y Jerome Powell le dice, no, el edificio fue construido hace 5 años. Y finalmente Trump lo que dice es que, bueno, allí colocamos una cifra total de lo que tiene que ver con el proceso de renovación que ya lleva varios años. Es la indicación que hacía el presidente Donald Trump, pero ha sido una imagen que ha sido replicada bastante en los medios en Estados Unidos y que incluso es la portada del diario Wall Street Journal, donde se le va a los dos, que es un retrato también de las tensiones grandísimas que existen entre ambos personajes, con las amenazas del presidente Trump de que sacará a Jerome Powell de su cargo para nombrar a una persona que sí pueda manejar más fácil y que pueda reducir las tasas de interés. Hay que hacer la claridad de que el presidente de los Estados Unidos nomina al presidente de la Fed, pero esa nominación tiene que ser aprobada por el Senado de los Estados Unidos y en teoría no puede sacarlo a menos de que haya comprobada una grave violación a la ley. Y en el caso de Powell, lo que dice Trump es que hay una violación a la ley por cuenta de esos sobrecostos multimillonarios en la renovación del edificio de la Reserva Federal. Entonces es el pulso entre el presidente Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, aunque hoy Trump en esa rueda de prensa que acaba de dar dijo que fue una muy buena reunión y que Powell parece abierto a bajar las tasas de interés. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Las EPS están obligadas a cubrir el diagnóstico y el tratamiento por biopolímeros. Así lo sentenció y recordó la Corte Constitucional. El alto tribunal le recordó a las EPS y a los médicos que deben asegurar el diagnóstico, el tratamiento y todo lo que necesiten las víctimas de biopolímeros, y que son casos que se tienen que pagar con plata de la UPC, la famosa unidad de pago por capitación. La decisión judicial exige a las entidades de salud autorizar consultas, exámenes, todas las cirugías necesarias para pacientes afectados por biopolímeros, priorizando así su derecho fundamental a la salud. La decisión de la Corte, el pronunciamiento de ayer, está recordando los lineamientos de la sentencia 239 de 2024 que protege a los pacientes. La Corte también puso en este pronunciamiento
3 criterios para que los médicos y las EPS identifiquen la diferencia entre una cirugía necesaria y una puramente estética. Que el procedimiento no solo busque embellecer, sino que responda a una patología de base, en este caso ocasionada por los biopolímeros. Segundo, que es imprescindible que exija una orden vigente del médico tratante. Y tercero, que la cirugía es necesaria para garantizar una vida digna de estas personas. De nuevo, los biopolímeros, motivo de pronunciamiento de la Corte, que exige atención para todas las personas víctimas de esa práctica. A veces solo pensamos en nosotros y queremos que los demás nos ayuden, pero no ayudamos a nadie. Se nos ha olvidado que la vida tiene una dinámica en la cual hoy tú haces algo por mí y mañana yo hago algo por ti. La reciprocidad. Ojalá hoy tú trates a los demás como quieres que te traten a ti, como quieres ser tratado. Ojalá tú hoy ayudes a los otros, bendigas a los otros como quieres ser bendecido, con palabras, con actitudes, con acciones. Sal de tu egoísmo y ayuda. Sé solidario, porque en la medida en que tú das, generas una dinámica de generosidad que te llena la vida y que te hace feliz. Oye, tú eres una persona valiosa. ¡Ánimo! Tú sabes. Acuerdo entre el gobierno nacional y los arroceros de 10 puntos que permitió levantar el paro que había completado 10 días y que mantuvo bloqueadas las vías en cerca de una tercera parte del país, sobre todo en el centro de Colombia, en Tolima, en Huila y en el departamento del Meta. El principal acuerdo es que a los arroceros les pagarán más por su cosecha, les pagarán el precio de costo según el compromiso del gobierno y de los campesinos. El nuevo precio del arroz dependerá de la región en la que se haya producido. Por ejemplo, en los llanos la carga quedará a 186.000 pesos, pero en el Huila sube a 195.000 pesos. En la práctica, los arroceros lograron un aumento de entre 25.000 y 30.000 pesos, dependiendo de la región, por cada carga. Buenas noticias en materia económica, con 1.267.000 colombianos saliendo de la pobreza y con otros 270.000 saliendo de la indigencia. Indicadores que mide el DANE y que se convierten en los más bajos de los últimos 13 años. Campo donde efectivamente 4 de cada 10 son pobres versus la ciudad. 908 finalmente sí zarpó desde Ciénaga Magdalena en las últimas horas un buque con carbón que pertenece a la empresa Drummond desde Colombia rumbo a Israel. Es decir, que sí tuvo razón el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, sí tuvo razón el presidente Gustavo Petro con lo que estaban denunciando. La segunda parte de la historia es que ese buque con carbón de Colombia rumbo a Israel, algo que en teoría está prohibido desde agosto del año pasado por un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, fue autorizado por una carta que envió en octubre del año pasado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que hoy revela la unidad investigativa del diario El Tiempo, que abre la puerta para que haya exportaciones de carbón desde Colombia a Israel hasta el año 2028. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, buenos días. Lo acaba de confirmar además la unidad investigativa del periódico El Tiempo, pero vamos a contar esta historia en orden. Todo empieza hace 2 semanas con el presidente de la República, Gustavo Petro, recordando que él dio la orden de que no se exporte carbón colombiano precisamente a Israel. Y en esta historia es que él dice que el anterior ministro de Comercio, el doctor Reyes, sí, Mr. Taxes, conocido por muchos en el país, lo traicionó, que no cumplió con esa orden y que por eso él, el doctor Reyes, es cómplice del genocidio. Pues ayer el país conoció la denuncia del ministro de Trabajo Antonio Sanguino, que decía que estaba zarpando otra exportación de carbón a Israel, y por eso es la reacción del presidente Petro desde Cartagena, pero también en sus redes sociales, diciendo que no va a permitir la salida de ninguna tonelada más de carbón que llegue a Israel. El presidente insiste que con carbón colombiano se están haciendo las bombas con las que matan a niños en la Franja de Gaza. Esto dijo el presidente de Colombia. No sale una tonelada de carbón para Israel. Es mi orden como comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas de Colombia y asumo la responsabilidad de contratistas de antes o de hoy, o de mañana, porque el carbón todavía tendrá un tiempo de vida, se le agota en el mundo. Pero mientras eso sea así, a Israel no sale una tonelada de carbón. Y mientras el presidente Petro decía es una orden y es orden del presidente, desde el Caribe colombiano, el ministro de Trabajo hacía la denuncia, la advertencia de que un buque estaba saliendo justo ayer con ese carbón. Solo han dicho que no violan el decreto, sino que no han vendido carbón a Israel. Y lo que estamos recibiendo como información ahora, el día de hoy, en Riohacha, con lo que acaba de ocurrir en el puerto de Ciénaga, con lo que también recibimos por parte de la relatora para los derechos humanos de las Naciones Unidas, indican todo lo contrario. Así que, dicho eso, Ricardo, entonces, ¿cuál es el buque? ¿Quién autorizó el envío? ¿Cuánto carbón se fue para Israel? El buque ya está en camino. Es de matrícula 9737838. Tiene bandera de Malta. Y este buque tiene pronosticado llegar a Israel el 14 de agosto a las 3 de la tarde. ¿Quién autorizó? Pues es lo que revela esta mañana el periódico El Tiempo, que este es un envío más de la autorización hecha desde el 24 de octubre de 2024, precisamente por el Ministerio de Comercio. Es la razón por la que el presidente Petro sigue diciendo que en esa época lo traicionó el exministro Reyes. Esa autorización fue para la empresa Drummond, la multinacional estadounidense, que ha seguido haciendo estas exportaciones porque la autorización del Ministerio de Comercio permite hacer los envíos, incluso desde el 20 de agosto de 2024 hasta diciembre del 2038. Y esa es la autorización que sigue vigente y por eso la exportación que está en camino, que les repito, si usted incluso lo rastrea, así como los vuelos también se puede a los buques a través de internet, se muestra todavía saliendo de Colombia con destino Israel, y ahí sigue la pelea del presidente Gustavo Petro insistiendo que son cómplices del genocidio. 9:13 minutos, ahí está la historia, lo que hay detrás de este nuevo contrapunteo entre el presidente de la República y sus exfuncionarios que finalmente habían autorizado el trámite y la salida de estas embarcaciones rumbo Ricardo. a Israel con carbón. Carbón que, según hemos conocido por los datos, se utiliza para generar electricidad en la zona. No es con fines militares, sino con fines, para prestación de servicios públicos. Claro, pero más allá de la posición filosófica del presidente, lo que sí es claro es que la empresa está exportando el carbón bajo el principio de presunción de legalidad, o sea, porque tiene una autorización de la autoridad que además se enmarca en el decreto que el presidente firmó. Entonces, la pregunta es si lo firmó sin leerlo completo o si sencillamente ignora que la empresa está actuando legalmente. Y eso pasa hasta que no se demuestre lo contrario, más allá de lo que él pueda decir en los discursos. Yo creo que hablar de traición ahí, pues no obedece a la realidad. Es sencillamente que hay un margen dentro de un decreto que permite lo que está pasando. Si no le gusta al presidente o si no está de acuerdo con eso, pues tiene que dar una instrucción jurídica diferente. Bueno, tiene que cambiar el decreto que él mismo firmó hace relativamente poco, porque ese decreto es de hace unas semanas. Lo que pasa es que volvió a pasar lo de casi siempre, desgraciadamente, que es que el presidente firma sin leer. Y después le cuentan. Entonces, no, es que están exportando carbón a Israel. Pero ¿cómo así si yo dije que no? Claro, cuando él dio la orden, le explicaron que había unos tratados y unos contratos que no se podían terminar unilateralmente y que había que cumplir. Y entonces eso lo pusieron en el decreto y pues lo que están haciendo es eso. Lo que están es ateniéndose al derecho y no al capricho presidencial. Veremos cuál es la actuación jurídica de la Casa de Nariño con base en esta instrucción del presidente Gustavo Petro. El 14 de agosto del año grave. pasado. La actuación de la Casa de Nariño es grave porque la dio el presidente ayer, que es pedirle a la Armada
que intercepte como si fuera cocaína. Los barcos en alta mar. Pero fíjese que en este momento no estamos en ese escenario porque la embarcación todavía está, según entiendo, en mares colombianos, está saliendo por Dibuya, por La Guajira, ya embarcándose rumbo hacia el Océano Atlántico. Pero el presidente también dijo anoche otra cosa, y es que Colombia estaría habilitada para no cumplir los contratos vigentes en caso de que se trate de contratos que están inmersos en asuntos de guerra. Dice que incluso citó unos apartados de la legislación y de la normatividad de la Organización Mundial del Comercio para que Colombia no estuviera obligada a cumplir esos contratos vigentes. Claro, pero hay que cambiar el decreto de todas maneras, porque en Colombia lo que rige es la norma interna. Entonces, si él considera que la norma interna se puede cambiar en virtud de lo internacional, pues vaya y venga, pero la tiene que cambiar. Paola. Sí, pero tiene determinadas excepciones ese decreto que efectivamente salió en agosto del año pasado. Pues sí, y en esas excepciones estaba esto, que podían seguir exportando con los contratos vigentes. El problema de todas maneras, Ricardo, es que nada de esto se está yendo para fabricar armas como tal. Nos lo han dicho acá todos los productores de carbón. Mire, esto se utiliza para generar electricidad. Electricidad, es como decir que el agua también sirve para hacer bombas y para atentar y cometer genocidios en la Franja de Gaza, porque también con el agua se genera energía hidroeléctrica. Con el carbón, como con el gas natural, también se genera energía termoeléctrica, y entonces no es que esto se esté exportando para eso, sino sencillamente es para proveer el suministro de carbón que usan las plantas térmicas en Israel. Luego, en últimas, es un Yo creo que estamos de acuerdo. Es muy grave porque estamos es una calumnia. 9:17, Luis Ernesto. Estamos de acuerdo, Ricardo, que pues digamos, ese es buscar la calentura en las sábanas. El carbón colombiano no está construyendo bombas ni es la responsable del genocidio en Gaza, y sí genera empleo en Colombia. Pero es una decisión política del presidente, Colombia, digamos. Pero un mensaje, Ricardo, un gesto político. Claro, pero Ricardo, lo que sí es muy importante entender es que la voz que ha alzado el presidente Gustavo Petro frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza, frente a de hecho entrevistábamos hace creo un par de días a un vocero que nos contaba realmente que allá está matando Netanyahu de hambre a cientos de miles de palestinos, niños, familias vulnerables. Es decir, que el mundo haga silencio y dé la espalda ante semejante barbarie que está ocurriendo en Israel. Es lo que no hace el presidente Gustavo Petro. Escoge, creo, un vehículo que no es el más eficaz y que sí afecta un poco a Colombia, pero lo que creo hay que resaltar es la importancia de alzar la voz desde la más alta esfera del Estado en representación de los colombianos, que debemos rechazar al unísono la violación a los derechos humanos, el genocidio que está cometiendo Netanyahu en la Franja de Gaza. Luis Ernesto, gracias. 9:18, un escenario profundamente controvertido, un escenario bastante complejo, pero es cierto esa segunda parte de la historia, y es que lo que hoy ocurre en la Franja de Gaza es una situación sin antecedentes, por lo menos recientes. Lo que está ocurriendo con la hambruna, con el bloqueo israelí, con las escenas de los niños muriendo de desnutrición severa, Álvaro, son un escenario muy complicado, y en ese contexto es que el presidente habla sobre el carbón rumbo a Israel. Sí, lo de Gaza es una cosa impresionante, y la historia va a dividir a los países y a los gobernantes que trataron de hacer algo, que levantaron la voz, que se opusieron, y aquellos que apoyaron a Israel, que fueron cómplices de eso, o aquellos que miraron para otro lado. Lo del carbón, pues como toda medida tiene cosas buenas y malas. Petro lo está usando porque es la exportación grande a Israel, no hay otra. Y pues el carbón es más controversial que las flores. Entonces hay que reconocerle que por lo menos está intentando hacer algo. Es una manifestación política que tiene unos costos económicos, pero lo que no puede llegar al mundo es decir que prevalece el interés económico sobre la tragedia que está pasando en Gaza. Los países tienen que hacer algo. Si eso implica algún costo económico, como el de dejar de exportar una parte del carbón, pues fue lo que le tocó a Colombia. 9:19, hablando de la Franja de Gaza. Hay noticia que tiene que ver con la autorización que entrega el ejército israelí a otros países para que envíen ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Silvia.
Sí, Ricardo, esta es una información que se ha dado a conocer a través de la radio del ejército israelí, que dice que en los próximos días va, o incluso a partir de hoy mismo, iba a permitir a que terceros países envíen ayuda humanitaria en Gaza. Sin embargo, las agencias han intentado comunicarse con el ejército y no han tenido respuesta, porque tampoco se conoce de qué manera se procedería para poder enviar esta ayuda. Sin embargo, hay otro dato más que está diciendo la prensa israelí, es que Israel va a permitir a países como Jordania y Emiratos Árabes Unidos a que reanuden una práctica que conocimos en los primeros momentos del bloqueo total, que era el lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria en Gaza. Tenemos que recordar que eso fue suspendido primero por la intensa actividad aérea que tenía el ejército israelí, pero también porque con esos lanzamientos y ante la desesperación de la gente se agrupaba frente a estos bultos que caían, y así murieron 5 palestinos. Es lo que sabemos de que ocurrió hasta que fue suspendido. Ahora dice el gobierno de Israel que va a autorizar a estos 2 países árabes, a Jordania y a Emiratos Árabes Unidos, para que reanuden esos lanzamientos aéreos de comida, Ricardo. El ELN y el gobierno Petro están cada vez más lejos de reactivar la mesa de negociación, la mesa de diálogos de paz. La razón de la profundización de la crisis es el secuestro, no el rapto, de 2 policías en el departamento de Arauca, por el que el presidente Gustavo Petro sentencia que no pueden pensar en la posibilidad de unos salvoconductos para tener reuniones en el exterior. Y tiene razón el jefe del Estado en responsabilizar a esa guerrilla de lo que le pase a esos 2 policías y no a la fuerza pública si llegan a intentar eventualmente un rescate, como lo ha dicho ese grupo delincuencial recientemente en un video. Pero el foco de la crisis está ahí y por supuesto en el departamento del Chocó. A la medianoche inició el tercer paro armado de este año en esa región del país. Es de 48 horas y en este tiempo esa guerrilla decreta para todo el departamento que hay restricción total en la movilidad fluvial y terrestre, confinamientos, desplazamientos forzados y restricciones para acceder a servicios básicos en ese departamento, donde ya este paro tiene como antesala un soldado gravemente herido. Es compleja la situación en Arauca, es compleja la situación en Chocó, pero también en el departamento del Cauca, donde hay intensos combates entre el ejército y la disidencia de las FARC en Suárez, en esa región del país donde manda Iván Mordisco. Tras 11 días de paro arrocero, ese sector y el gobierno nacional lograron un acuerdo. En Mañanas Blue, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, entregó detalles de lo que se pactó. Ayer firmamos un acta con los representantes del Comité Nacional del Paro, que tiene varios puntos. El primero tiene que ver con asumir esa propuesta que hizo el Ministerio de Agricultura de regulación del precio del arroz, una medida que tiene 3 fases. Una primera de regulación del precio PADI verde, que se presentó ayer la resolución con el Comité Nacional del Paro, hubo acuerdo y se radicó anoche ante la Superintendencia de Industria y Comercio para poder avanzar en el concepto de abogacía y poderla dejar en firme para que entre en vigencia. Una segunda medida que no está en el acta, pero que tiene que ver con esta primera y es fundamental poder adoptarla, que es la regulación del arroz blanco que sale del molino para poder también mantener costos de la industria a flote. Y una tercera que tiene que ver con todas las medidas que va a adoptar el Ministerio de Comercio en el marco de sus competencias en relación con la solicitud de salvaguardia que le hiciera el Ministerio de Agricultura y otras medidas que nos permitan a nosotros, junto con una lucha contra el contrabando, el lavado de activos y la evasión de impuestos, estabilizar la cadena del arroz y poder regularizar los inventarios para poder recuperar su dinámica normal y levantar la intervención del gobierno en el mercado del arroz. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Estados Unidos crece el escándalo sobre los archivos de Jeffrey Epstein. En las últimas horas, su cómplice, Ghislaine Maxwell, sostuvo una entrevista con el vicefiscal de Estados Unidos. Hoy seguirá este interrogatorio. El telón de fondo
y lo más grave de este escándalo es el grupo de señalamientos contra el presidente Donald Trump de supuestamente estar en los archivos de Jeffrey Epstein. Fue una primera sesión de interrogatorio la que adelantó el vicefiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, en compañía de Ghislaine Maxwell, la asociada cómplice de Jeffrey Epstein, quien fue condenada a 20 años de cárcel, precisamente para hacerle preguntas sobre las investigaciones, sobre el... Hay una buena noticia a esta hora. Fueron dejados en libertad los 9 contratistas de la gobernación del Cauca que habían sido secuestrados en López de Micay por las disidencias de alias Iván Mordisco. En esa zona del país, en el occidente de Colombia, Fernando Rojas. Ricardo, muy buenos días. Pues sí, a esta hora se anuncia precisamente la liberación de los 9 contratistas de la gobernación del Cauca que se encontraban en poder de las disidencias de las FARC en el municipio de López de Micay. Una comisión humanitaria está precisamente en el proceso en este momento de recibirlos y están próximos a entregarlos a la gobernación del departamento del Cauca. Hemos tenido comunicación precisamente con la secretaria de gobierno del departamento, quien ha manifestado que efectivamente están en este momento en camino a recogerlos y que hasta que no los tenga en su poder, pues ellos no se van a pronunciar. Pero la noticia a esta hora es que ya fueron entregados a una misión humanitaria los contratistas y están en camino a ser entregados también a la gobernación del departamento del Cauca. Fernando, gracias. 9:27. En la ceremonia de este jueves en la noche en Cartagena, en la que hubo una condecoración a varios integrantes de la Armada Nacional, también se hizo la presentación en sociedad del primer buque hospital construido en Colombia y que va a hacer labores humanitarias, atender a miles de habitantes del Pacífico colombiano. El buque hospital se llama Bencos Biojó, en honor a uno de los líderes cimarrones en Colombia. Bencos Biojó, claro. Una historia muy interesante. Una historia interesante, linda. De libertad, una historia de emancipación y de independencia. Y esa patrulla tiene como objetivo fundamentalmente trabajar de la mano del Ministerio de Salud para atender a los habitantes del Pacífico colombiano. El vicealmirante Luis Fernando Márquez es el presidente de Cotecmar, que es la entidad del Estado adscrita al Ministerio de Defensa, Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, que fue la responsable de la construcción de esta embarcación, del buque hospital Bencos Biojó. Vicealmirante Márquez, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio, un gusto saludarlos en el día de hoy. ¿Cuánto tiempo duraron construyendo este buque hospital, vicealmirante? En este momento, pues el proyecto lleva aproximadamente 1 año y 2 meses. Estamos en la fase final. Ayer fue la ceremonia del hito de botadura, que es un hito en el desarrollo del proceso de construcción, pero estábamos terminando de lo que es la parte de integración, instalación de diferentes equipos que va a tener este buque hospital que va a atender el Pacífico colombiano. ¿Cuánto costó la construcción de este buque, almirante? El valor aproximado de este buque fue más o menos de 75.000 millones de pesos, que es el valor correspondiente al contrato que se suscribió con la S. Luisa Blanquet de Buenaventura a través de unos recursos que le asignó el Ministerio de Salud, pero adicional hay otros recursos que invertirá el Ministerio de Salud con la adquisición de algunos equipos especializados que llevará esta embarcación. ¿Qué equipos especializados, qué equipos médicos va a transportar este buque hospital Bencos Biojó, almirante Márquez? El buque es un buque que busca llevar un nivel de atención de segundo nivel hospitalario a todo el Pacífico colombiano. Dentro de las diferentes especialidades que va a atender, pues va a ser todo lo que tiene que ver con consulta externa especializada, como lo que es ginecología, medicina interna, pediatría. Va a tener también su laboratorio clínico, va a poder realizar imágenes diagnósticas de rayos X, va a adelantar la parte de atención odontológica y el tema de vacunación. Adicional, va a tener la capacidad de atender telemedicina con su antena satelital para poder tener comunicación en determinado momento con algún centro hospitalario de mayor nivel cuando se requiera, de acuerdo a la programación que tenga la S. Luisa Blanquet. En general, el buque va a estar dotado con diferentes equipos de rayos X, va a tener también un área para cirugía
pequeña cirugía, todo lo que son los equipos de laboratorio clínico, la parte de mamografía, la parte de lo que tiene que ver de cuello uterino. Entonces va a ser un buque muy completo para poder dar esta asistencia médica a esta población del Pacífico colombiano que adolece de hospitales de nivel elevado para atender atención médica. Sobre eso quería preguntarle, vicealmirante, ¿cómo pueden acceder los pobladores del Pacífico colombiano a este buque hospital? ¿De qué manera? ¿Esto tiene algún tipo de costo para la gente que lo está escuchando? De lo que corresponde a la proyección de la operación del buque, que entraría a operar en el primer trimestre del 2026, ya que ahorita terminamos el proceso de construcción, vienen todo lo que son pruebas, integración de equipos, pruebas de mar y pruebas de puerto, está organizado por parte de la S. Luisa Blanquet de Buenaventura, que es la encargada de operar el buque, para organizar unas campañas de atención médica de diferente nivel en diferentes poblaciones de la región. Hay un estudio epidemiológico que tiene el Ministerio de Salud a través de la entidad prestadora de salud ahí en Buenaventura, con todo lo que está en el Pacífico, de tal forma que se pueda llevar esta atención. La intención es llevar una atención médica desde el punto de vista que sea gratuito, porque estamos hablando que es un hospital del Estado, de una entidad del Estado que va a prestar un servicio de salud a esas poblaciones alejadas como tal, claro, y llevando esas campañas para esta población. Vicealmirante, ¿cuál es el recorrido, cómo va a ser el día a día del buque Hospital Bencos Biojó? ¿Desde dónde y hasta dónde va a atender a la población que vive en el Pacífico colombiano? Mira, muy importante la pregunta que tú me haces, porque es un buque que tiene la capacidad de navegar en toda la costa pacífica e ingresar a algunos de los principales ríos del Pacífico colombiano, que le permita llegar a cerca a centros poblados, ¿correcto? La programación de las actividades que va a realizar de atención médica están en cabeza de la S. Luisa Blanquet de La Plata, que está en la ciudad de Buenaventura, pero podrá atender todo lo que es la población del departamento del Chocó, en la parte costera, la parte del departamento del Cauca, la parte del departamento del Valle del Cauca y también de Nariño. Estamos hablando que es un buque que tiene una autonomía aproximadamente de 25 días para llevar una tripulación que son 15 personas que van a llevar el buque, a operarlo desde el punto de vista de su navegación y control, pero va a llevar 20 personas del personal médico asistencial, lo que son médicos, especialistas, odontólogos, enfermeros, en fin, que van a hacer el soporte de la atención médica. Entonces tiene una gran cobertura y estamos hablando que aproximadamente hay una población potencial de atención de 100.000 habitantes en todo lo que tiene que ver el Pacífico colombiano que podrán recibir atención. ¿Desde cuándo empieza la atención en el buque Hospital Bencos Biojó, vicealmirante? El buque está proyectado para que en el primer trimestre de 2026 llegue al Pacífico colombiano. Estamos hablando de enero, febrero, ya después de que nosotros terminemos todo lo que es, como te decía, la integración de todos los equipos especializados que están siendo entregados por el Ministerio de Salud a través de la S. Luisa Blanquet y que permita la funcionabilidad de acuerdo a lo que está programado. Para ello se hizo un estudio entre lo que fue el Ministerio de Salud, el personal de la S. Luisa Blanquet y de Cotecmar, con el propósito de determinar esa customización, detalle específico del cumplimiento de los requerimientos asistenciales que debe tener el buque para poder cumplir y no tener ningún inconveniente. Por lo tanto, hasta que no se termine todo lo que tiene que ver el proceso final de lo que es la integración de equipos y las pruebas también de la navegación y todo lo que tiene pruebas de mar y pruebas de puerto, el buque pues obviamente no podrá desplazarse al Pacífico. Y eso está programado para que a finales de este año tengamos todas esas pruebas y, como te digo, a principios del 2026 ya esté navegando al Pacífico colombiano. Claro. ¿Cómo va a ser el tránsito rumbo al Pacífico desde Cartagena, vicealmirante? Debe cruzar por el Canal de Panamá, por supuesto. Por supuesto, sí. Nosotros, este buque tiene la capacidad de hacer navegación costera, por eso es un buque costero fluvial que tiene la autonomía como muchos otros buques que tiene la Armada Nacional similares a este, que le permite hacer una navegación autónoma desde Cartagena para bajar y llegar al Canal de Panamá y después bajar y navegar hasta lo que es la ciudad de Buenaventura. Es importante resaltar que bajo las tecnologías que utiliza la corporación, que es una tecnología de uso dual, donde ya hemos diseñado y tenemos buques con un casco similar o igual a este, y lo que se hace es hacer una reconfiguración en su diseño con la capacidad de diseño y ingeniería que tenemos ya en Colombia a través de Cotecmar, pues ajustarlo a esas necesidades de atención médica que hoy en día pues llevará esperanza y bienestar a esta población del país. ¿Qué servicios médicos van a estar disponibles en el buque Hospital Bencos Biojó, vicealmirante?
Como lo comenté ahora, tiene diferentes capacidades de lo que es atención médica. Uno, lo que tiene diferentes consultorios para atender lo que es la parte de consulta externa especializada. Llevará de acuerdo a los especialistas que lleve la AS Luisa Blanquet, como lo que tiene que ver medicina interna, ginecología, pediatría, lo que tiene que ver también con medicina general, odontología, y el tema especial de imágenes diagnósticas que le permite en determinado momento de requerir para poder tomarles mamografías o rayos X a alguna persona, lo que tiene el laboratorio clínico para hacer exámenes de laboratorio clínico a los pacientes, y también todo lo que tiene que ver el programa de vacunación que tiene el país en lo que tiene que ver la pequeña infancia y adultos mayores también. Y es una buena noticia para los habitantes del Pacífico colombiano, para las personas menos favorecidas, sobre todo las que viven en el litoral. La llegada en el primer trimestre del próximo año de la atención de este buque hospital Bencos Biojó, en compañía del Ministerio de Salud. Vicealmirante Luis Fernando Márquez, presidente de Cotecmar, el encargado de la construcción de esta embarcación, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias y un feliz día. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. A veces solo pensamos en nosotros y queremos que los demás nos ayuden, pero no ayudamos a nadie. Se nos ha olvidado que la vida tiene una dinámica en la cual hoy tú haces algo por mí y mañana yo hago algo por ti. La reciprocidad. Ojalá hoy tú trates a los demás como quieres que te traten a ti, como quieres ser tratado. Ojalá tú hoy ayudes a los otros, bendigas a los otros como quieres ser bendecido, con palabras, con actitudes, con acciones. Sal de tu egoísmo y ayuda, sé solidario, porque en la medida en que tú das, generas una dinámica de generosidad que te llena la vida y que te hace feliz. Oye, tú eres una persona valiosa. ¡Ánimo! Tú sabes. Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, habló en Mañanas Blue sobre los recursos que se están destinando desde el Gobierno Nacional para garantizar que se cumplan los acuerdos alcanzados con el sector arrocero. Generamos un paquete de movilización de recursos del presupuesto general de la Nación importantes. Un apoyo directo para los recolectores de la primera cosecha del año. Ese apoyo directo tiene ya más de 2.700 personas habilitadas. Ahí hay 22.000 millones de pesos, 5.000 que son de recursos públicos de la parafiscalidad administrada por Fediarroz, 17.000 del Ministerio de Agricultura. Movilizamos 42.000 millones de pesos en instrumentos financieros para apalancar el crédito, para apalancar las garantías, para movilizarnos hacia crédito asociativo que nos permita en pequeños y medianos fomentar industria y transformación. Generamos 7.000 millones de pesos en el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios. Ya se ha ejecutado más o menos el 20% de ese recurso, con una disposición que tenemos ahora de mirar si ese recurso de FAIA Arroz se ejecuta rápidamente, tratar de movilizar recursos adicionales en el marco de la situación fiscal que tenemos, y con ello yo creo que, pues si usted suma, estamos cerca de un volumen importante de recursos que se están movilizando. Hoy está cumpliendo años la bella ciudad de Cali. Hugo Mario, ¿cuántos años cumple la Sultana del Valle? ¿Es pipe pimienta? Sí, claro. Claro, pero las caleñas son como las flores. Ahí se aplica perfectamente el eslogan que está usando la alcaldía para invitar a estar en Cali desde hace un rato, que Cali es donde debes estar, allá es donde deberíamos estar. ¿Qué hacemos aquí nosotros en este frío? Echando paso, uy, qué rico. Allá deberíamos estar. Con una lulada. Hay que ir a Cali, siempre hay que ir a Cali. Esto no se puede trasladar, máster para Cali. Y los aborrajados y el champús y la lulada. Cuando quiera. Y la chuleta bayuna. Esto hacia palo seco no aguanta. Y un viernes. Las empanaditas del Obelisco. ¿Quién la ve? Claro. Mira tú. ¿Cómo que a palo seco no aguanta? Y un caneco. Mira tú. una caneca de Blanco del Valle, Hugo Mario, ¿sí? Sí, claro, Ricardo.
Pues estamos de celebración en Cali, 489 años de su fundación. Estamos celebrando los caleños y la Plaza de Caicedo, la emblemática Plaza de Caicedo en todo el corazón de nuestra ciudad. Es el epicentro hoy, Ricardo, de diferentes actividades para este cumpleaños. Comienzan a las 10 de la mañana, en 20 minutos exactamente, todos los eventos programados: feria de emprendimientos, feria gastronómica, picnic literario, aerorumba. Luego una celebración eucarística a las 11 y a las 4, los actos protocolarios y luego la salsa, los espectáculos con las escuelas del salsa de Cali y concierto de Willy García, es vocalista del grupo Nietzsche, hoy solista, y todos sus éxitos ahí para celebrar hasta la medianoche seguramente este cumpleaños de Cali. Así que todavía tienen tiempo, Ricardo y compañeros, de llegar a la capital del Valle del Cauca. Mucho champús, muchas empanadas, mucho pan de bono, mucho aborrajado y mucha chuleta bayuna para compartir en este día viernes 25 de julio. 489 años de la ciudad Qué de Cali. delicia, pero la Plaza de Vamos Caicedo, para Cali. Pero vamos para Cali. La Plaza de Caicedo además está recién Usted le gusta renovada, Cali, ¿cierto, ¿no? Hugo Mario? Y está linda, según me dicen. Yo hace Uno días de mis primeros amores nació en Cali. El América de Cali. el primero mío, porque yo me enamoré de Cali a los 4 años. Sí, ahí está. Cuando Pues el Cali, está cuando el tal Cali cual. quedó campeón por primera vez. Yo a los 5 años. A los 5 años. Yo confieso que es de las ciudades en las que me mejor me enamoré va. del América. Ave María. Y por supuesto yo de le Cali. confieso, la gente sabe que soy manizaleño, pero soy medio caleño, porque tengo gran parte de mi familia ¿En serio? materna, mis tíos, mis primos. Yo aprendí a bailar en Cali, yo aprendí a muchas No, cosas. yo tengo que Yo me decir que enamoré. no. Bueno, no, Mi yo primer Yo tengo amor que decir, juvenil yo soy fue en del Cali. Caribe colombiano. Yo sí tengo mi cédula Del Caribe de colombiano. adoptivo completamente. A mí no. a mí Pero no yo pueden sí, decir que yo no. soy del Caribe a colombiano, mí pero no me gusta pueden decir Cali. que no, porque porque me va entre muy otras bien. cosas, la mitad de la gente cree que yo nací en Cali, Sí, lo claro. cual para mí es un gran orgullo. Pero ¿sabes qué pasa? Pero entonces, según Hugo Mario, ¿solamente pueden celebrar los caleños? Solamente él, nada más. Pues entonces celebre solo. Déjenos celebrar. Queremos a Cali. Hay que ir al Ringlete, De hay la que América. ir a San Antonio. Uy, sí, Uy, a qué rico. Pero usted qué sabe que a mí delicia. cuando voy me va bien, ¿no? Se me llenan los lugares y todo. Claro. La estrella. Eso es verdad. Me La va bien. estrella del rock. De los Por lugares favor. en los que me va bien. Ahí en la Paso Ancho. Estos sabroso. minutos Y al para... barrio obrero, claro que está en obra ahora y entonces no está tan bueno ir, pero en el barrio obrero han hecho un circuito turístico alrededor de la La salsa. salsa, el barrio obrero es salsero. Y de echar historias de salsa y museo de salsa. Sí, y sabroso. Pero de escuela zapaticos salsa. blancos Pero y claro, sin medias, pero como claro. quede claro. No, con medias que no se vean. Pregúntale a él, ese salsero que sabe de eso. Hugo Mario, es comedia, por supuesto. El Hombre. mocasín es comedia. Es sin media. Por eso, media invisible, claro. Claro, Es media que invisible. el Por departamento de So- higiene, de aseo Eso personal. le da solo a ustedes. A nosotros los del Caribe no, y los del 9:42. Pacífico no. 9:42. ¿Cómo es que se llamaban las clásicas? Las salsotecas clásicas. Deme nombres. Zaperoco, Tintindeo. Tintindeo es muy Claro. famosa. 9:43 minutos. Esa es Hugo la Mario, yo canción. tengo una pregunta Ah, para vea, el Hugo otro Mario. caleño. El otro Ahora, caleño. me gusta la Visita América pa' de Cali. Cali. No, pero es que no sé si ya lo mencionaron, pero veo mucho en redes sociales como una cuadra que se llena de gente bailando salsa. La calle del sabor. Eso, sí. Ok. Es que Arriba de la después ermita, ¿no? Pero es súper viral. Sí, es muy cerca del Boulevard del Río, de la ermita, del río Cali. Sí. Después de la pandemia, cuando la gente salió desesperada, después de estar tanto tiempo en cuarentena sin poder salir a las calles, entonces espontáneamente muchos se tomaron esa calle y la comenzaron a cerrar los viernes en la noche para escuchar ahí música salsa. Y ya se volvió algo institucional, todos los viernes en la noche y los sábados. Eso llega cantidad de gente, sobre todo turistas, y es una rumba al aire libre, la calle del sabor. La calle del sabor. 9:44, felices 489 años. Cali del alma, la Cali del América. Del Cali.
Fueron exactamente varias las horas que vivieron de pánico varios estudiantes de la institución etnoeducativa Internado Rural Acuaipa, que está ubicada exactamente en zona rural del municipio de Albania. Allí se escuchaban estruendos de fusiles, exactamente cuando estudiantes salieron corriendo. Varios enfrentamientos se registraron entre el Ejército Nacional y las autodefensas conquistadoras de la Sierra. A esta hora la Policía Nacional junto al Ejército Nacional han tomado el control de toda esta zona. Sin embargo, hacen referencia que tienen 2 vehículos que han sido recuperados y hay una persona capturada. Además, también se registró otra persona herida. Es la información preliminar que han entregado hasta ahora las autoridades. Sin embargo, por fortuna, dentro de la institución educativa no hubo personas lesionadas con arma de fuego. Manifiestan a través de un comunicado la rectoría de esta institución etnoeducativa que los estudiantes que residen dentro de esta institución sufrieron pánico debido a las detonaciones de arma de fuego que se escuchaban por la cercanía a la zona donde se estaban enfrentando el ejército y las autodefensas conquistadoras de la Sierra. La institución activó todo lo que comprende a los protocolos correspondientes y además de eso también le solicitó a la alcaldía del municipio de Albania un consejo de seguridad para evaluar toda esta zona. En Mañanas Blue, Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, se refirió al aumento de hectáreas de cultivo de arroz en el Casanare y las acciones que tomarán desde el Ministerio de Agricultura para regular esta siembra. Frente al área sembrada, nosotros tenemos un plan de ordenamiento productivo de la cadena del arroz, que nos dice cuáles son las áreas más productivas para el arroz, tanto para el arroz asociado a los distritos de riego, no todos los distritos de riego son o están planeados para sembrar arroz, así como las áreas de lo que llamamos el arroz secano, que son esas áreas que se siembran solo con los ciclos de lluvia. Y para esas áreas tenemos cuál debería ser nuestro máximo de áreas sembradas y dónde. Ese plan de ordenamiento productivo es un compromiso de la cadena y no se ha respetado. Desafortunadamente, en el Casanare se incrementaron unas hectáreas en el primer semestre de este año, lo que va a incrementar esta cosecha que estamos a puertas de cortar. En otros lugares, como en el Meta, y lo hablábamos con la gobernadora, sí se redujo el área sembrada de manera importante. No es que se deje de sembrar, sino que se siembran otras cosas y eso contribuye a la estabilización de la cadena. Aquí hay varias cosas. Seguramente, digamos, podría yo decir que pueden haber actuaciones irregulares que le corresponden a la Polfa, a la DIAN, y a los frentes de control entrar a investigar. Nosotros en esta mesa interinstitucional hemos ordenado operativos para que se pueda hacer control no solo en fronteras, sino control en el tema de circulación de los productos y la llegada a los molinos. En eso se está trabajando y esperamos que eso empiece a dar resultados. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Ojo que en Alemania explota nueva oferta del Bayern Múnich por Luis Díaz. Según Sky Alemania, los bávaros ponen una tercera cifra. Por tercera vez le insisten al Liverpool por el Guajiro. 67.5 millones de euros. Veremos. Por lo pronto, Luchito está en Hong Kong con el club inglés que mañana enfrenta al Milan de Italia. Y aún no hay luces sobre si el club británico acepta o no esta oferta. Sky Alemania agrega que el delantero colombiano está solo a la espera del acuerdo entre los clubes para firmar con los alemanes un contrato que vincularía a Lucho Díaz al Bayern Múnich hasta el año 2029. Y a propósito de Lucho Díaz, hubo en las últimas horas nueva voz desde el Barcelona. Joan Laporta, el presidente del club catalán, confesó su posición y su deseo no cumplido con el Guajiro. Yo estoy muy contento porque hemos acabado consiguiendo la opción que a mí más me gustaba. Es cierto que también me gustaba Luis Díaz, en este sentido es un jugador muy completo, pero por las circunstancias de Luis, con un Liverpool muy enrocado y con el jugador, por supuesto, yo le tengo que agradecer que ha querido venir en todo momento, pero se ha situado en una posición, ya te digo, muy complicada ese fichaje. Bueno, en el Barça cariño verdadero por el atacante colombiano, que no pudo ser. Bueno, veremos qué pasa con Lucho, que sigue sin definir su ruta para esta temporada que está por comenzar en Europa. Everson contra Quintana, se fizer agora o Galo está classificado à fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. Everson, lá vem o goleiro, tá contigo, garoto, autorizado, bateu, é bola na rede.
rede. Everson frente a Quintana, como lo dice el relator brasileño. Fue el cobro final. Everson, el arquero héroe que atajó y luego concretó el cobro decisivo para el 3-1 final en la serie entre Mineiro y Bucaramanga. El Leopardo ganó 1-0 en los 90 minutos. Logró esa parte de la hazaña, igualar la serie a un gol. Y en la serie, ya de cobros desde el punto penal, falló. Quintana atajaba y sus compañeros fallaban. Fin del sueño búcaro en la Copa Sudamericana. El técnico Leonel Álvarez. Felicitar a todo el equipo porque vinimos con un plan de ganar. Se consigue ganar y ya los penales es una lotería donde no ejecutamos bien y no mantuvimos la ventaja. Igual nosotros también gran parte de la clasificación la perdimos en Bucaramanga, que tuvimos mucha cantidad de opciones de gol. Bucaramanga sale de la Sudamericana y Colombia mantiene 2 fichas, América de Cali y 11 Caldas en los octavos de final. Y hablamos de Copa América Femenina, hoy Colombia frente a Brasil, duelo por el liderato del grupo y el paso a las semifinales en Ecuador. Brasil es primera con 9 puntos, Colombia segunda con 7. Mayra Ramírez, delantera y referente de Colombia, sabe del valor del juego de hoy. Es un clásico, creo que la Copa América fue la final, entonces para mí es una final más donde tenemos que afrontarlo como tal. Yo creo que cada jugador lo está pensando así y esperemos que sea a favor de nosotras. Todo esto nos prepara psicológicamente para este partido que es tan fuerte contra Brasil. Este clásico usted podrá vivirlo desde las 6:45 de la tarde aquí en las frecuencias de Blue Radio y en todas nuestras plataformas y por supuesto a través de la señal del Gol Caracol. Pausa y hablamos de la Liga Betplay, de la Fórmula 1 y del Tour de Francia que está caliente. Por la Liga, en Colombia, la derrota 4-3 del Independiente Medellín como local a manos del Envigado pasó a segundo plano. Y todo ante las denuncias de maltrato a los jugadores por parte del árbitro Carlos Ortega. La denuncia la hizo pública Federico Espada, gerente deportivo del Independiente Medellín. Todos los jugadores que tenemos de la región Caribe se han quejado por el maltrato del señor Carlos Ortega a ellos, provocándolos, braveándolos, y eso no se hace, porque nosotros acabamos también de traer otro jugador costeño que también tiene una suspensión pendiente por otra roja de Carlos Ortega, y todos dicen lo mismo. Yo vengo de Fortaleza, en Fortaleza también decían lo mismo, que todos los jugadores costeños vienen maltratados, provocados del señor Carlos Ortega. Entonces eso es algo que tenemos que tener pendiente, porque de igual manera es un árbitro que viene de 1 mes y medio sin pitar por errores evidentes. Nuevo escándalo, duras denuncias contra Ortega, que expulsó a 4 jugadores, 3 del Medellín, 1 del Envigado, y que pitó 4 penales en el Atanasio Girardot. Ya sobre lo vivido en la cancha, el técnico naranja, Andrés Orozco, valoró el triunfo de su equipo. Nosotros no tenemos mucho por perder, ya lo que viene es ganar y que estos muchachos crezcan, en fin. Sabíamos de la complejidad del juego y dentro del planteamiento era venir a respetar a un equipo difícil como Medellín. El otro juego nocturno se jugó en Palmaseca, donde el Deportivo Cali empató 1-1 con Fortaleza. Al verde caleño se le fue la victoria, pero su entrenador Alberto Gamero rescata lo hecho por sus jugadores en la cancha. A mí me parece que hoy hubo cosas muy buenas con el equipo, demasiadamente buenas. El hincha no puede de pronto criticar la actitud del equipo. Hoy el equipo tuvo cosas muy buenas, corrió, luchó y jugó por momentos. Hoy comenzará la 4ª fecha de la Liga con los partidos Deportes Tolima frente al Deportivo Pereira y Atlético Nacional recibiendo al campeón Independiente Santa Fe. Son los motores.
El rugir de la Fórmula 1 a toda velocidad de ensayos libres del Gran Premio de Bélgica. En la pista de Spa-Francorchamps mandó el líder de la temporada, el australiano Oscar Piastri. Su escolta fue Max Verstappen, el neerlandés, que lucha por su quinto título mundial con Red Bull. Y el tercero fue Lando Norris. Mañana será la carrera sprint y el domingo el Gran Premio belga. Y nos conectamos al Tour de Francia. Acciones en la última etapa de alta montaña. Nada y ya en el sprint final pueda superar. Hacemos el empalme con Mañanas Blue de Blue Radio con Ricardo Rego. Estamos viviendo la etapa número 19 del Tour de Francia, la última subida, 13 kilómetros 800. Atacó Tadej Pogačar, se trajo a su rueda a Jonas Vingegaard. En la fuga fue protagonista Einer Rubio, el colombiano, pero ya nos concentramos en la victoria de etapa, el 1-2 de la general en una lucha particular. Hay otras luchas por el tercer lugar de la clasificación entre Lipovic y Onley. Roglic, que estuvo en punta de carrera, ya ha cedido tiempo y era el quinto de la general, posición que está ganando Félix Gal. Hay un movimiento para clasificación general, pero el 1-2 están adelante. Y atrás la vigilancia continúa. Gracias JJ a Santiago. Emociones del Tour de Francia a través de Caracol Sports. Con los gigantes del ciclismo cerramos la información deportiva a esta hora, 9:55 en Mañanas Blue. El ELN y el gobierno Petro están cada vez más lejos de reactivar la mesa de negociación, la mesa de diálogos de paz. La razón de la profundización de la crisis es el secuestro, no el rapto, de 2 policías en el departamento de Arauca, por el que el presidente Gustavo Petro sentencia que no pueden pensar en la posibilidad de unos salvoconductos para tener reuniones en el exterior. Y tiene razón el jefe del Estado en responsabilizar a esa guerrilla de lo que le pase a esos 2 policías y no a la fuerza pública si llegan a intentar eventualmente un rescate, como lo ha dicho ese grupo delincuencial recientemente en un video. Pero el foco de la crisis está ahí y por supuesto en el departamento del Chocó. A la medianoche inició el tercer paro armado de este año en esa región del país. Es de 48 horas y en este tiempo esa guerrilla decreta para todo el departamento que hay restricción total en la movilidad fluvial y terrestre, confinamientos, desplazamientos forzados y restricciones para acceder a servicios básicos en ese departamento, donde ya este paro tiene como antesala un soldado gravemente herido. Es compleja la situación en Arauca, es compleja la situación en Chocó, pero también en el departamento del Cauca, donde hay intensos combates entre el ejército y la disidencia de las FARC en Suárez, en esa región del país donde manda Iván Mordisco. Tras 11 días de paro arrocero, ese sector y el gobierno nacional lograron un acuerdo. En Mañanas Blue, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, entregó detalles de lo que se pactó. Ayer firmamos un acta con los representantes del Comité Nacional del Paro que tiene varios puntos. El primero tiene que ver con asumir esa propuesta que hizo el Ministerio de Agricultura de regulación del precio del arroz, una medida que tiene 3 fases. Una primera de regulación del precio PADI verde, que se presentó ayer la resolución con el Comité Nacional del Paro, hubo acuerdo y se radicó anoche ante la Superintendencia de Industria y Comercio para poder avanzar en el concepto de abogacía y poderla dejar en firme para que entre en vigencia. Una segunda medida que no está en el acta, pero que tiene que ver con esta primera y es fundamental poder adoptarla, que es la regulación del arroz blanco que sale del molino para poder también mantener costos de la industria a flote. Y una tercera que tiene que ver con todas las medidas que va a adoptar el Ministerio de Comercio en el marco de sus competencias en relación con la solicitud de salvaguardia que le hiciera el Ministerio de Agricultura y otras medidas que nos permitan a nosotros, junto con una lucha contra el contrabando, el lavado de activos y la evasión de impuestos, estabilizar la cadena del arroz y poder regularizar los inventarios para poder recuperar su dinámica normal y levantar la intervención del gobierno en el mercado del arroz. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Estados Unidos crece el escándalo sobre los archivos de Jeffrey Epstein.
9:59. A esta hora se conocen más detalles de la liberación de los 9 contratistas de la Gobernación del Cauca que estaban secuestrados por las disidencias. La operación de entrega se produjo muy cerca del municipio de López de Micay. Podrían estar en las próximas horas con sus familiares. En Popayán, Fernando Rojas. Ricardo, buenos días. Mire, a esta hora, como usted lo manifiesta, ya se encuentran en proceso de ser entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja los 9 contratistas de la Gobernación del Cauca que fueron secuestrados el pasado 17 de julio en el municipio de López de Micay. Hemos conocido por parte de los familiares con el señor Guido Güengue, que es el padre de Rocío Güengue, que pudo ya comunicarse con ella vía telefónica y que le ha manifestado que todos están bien, que todos se encuentran en buenas condiciones de salud, que ya fueron liberados, pero que en este momento se encuentran en la espera de que sean recogidos por el CICR y en contados instantes pues podrían ya estar en la ciudad de Popayán en las próximas horas. Ya hay diferentes manifestaciones y el primero en hacerlo es el ministro del Interior, quien a través de su cuenta de X dice lo siguiente: urgente, el Ministerio del Interior celebra la liberación de los 9 ciudadanos, funcionarios de la Gobernación del Cauca, quienes habían sido secuestrados en el municipio de López de Micay cuando atendían un encuentro con las juntas de acción comunal. Según las primeras informaciones de las autoridades, los liberados se encuentran en buen estado de salud tras más de una semana de cautiverio en poder del bloque occidental de las disidencias de las FARC que lidera alias Iván Mordisco. Ese es el trino entonces del ministro del Interior que habla y da cuenta de la entrega de los 9 secuestrados a funcionarios que en este momento los va a entregar a la Gobernación del Cauca. Gracias, Fernando. 10:01. Regresó a la cárcel La Picota de Bogotá Juan Guillermo Monsalve, detenido y que es el testigo